Clara estaba ansiosa. El cumpleaños de 8 años de su hija, Luisa, finalmente se acercaba. Había pasado semanas planeando, eligiendo cada detalle para hacer el día perfecto. Los globos, el pastel de fresa con crema batida e incluso la decoración de unicornios eran exactamente lo que Luisa había soñado. La sonrisa de su hija era su mayor recompensa y quería verla todo el día. La casa estaba llena de niños corriendo, con risas y juegos resonando por las paredes. Clara, vestida de manera simple pero con una sonrisa orgullosa, observaba a su hija interactuar con los amigos. Pero había algo diferente ese día, algo que no lograba identificar. No sabía si era la tensión con su marido, con quien estaba en proceso de divorcio, o si simplemente estaba agotada de intentar mantener todo perfecto, pero algo no estaba bien. Aún así, Clara trató de apartar esos pensamientos. Luisa estaba feliz, y eso era todo lo que importaba. El punto culminante de la fiesta sería la llegada de Chico, el payaso que había sido contratado para entretener a los niños. Clara lo conoció rápidamente al abrir la puerta. Él estaba vestido con el típico traje de payaso, pero su sonrisa parecía forzada, algo artificial para ser genuina. Sus ojos, oscuros y vacíos, observaban a Clara con intensidad, como si buscaran algo en ella. Ella se sintió incómoda, pero atribuyó esa sensación al cansancio. «Hola, señora Clara», dijo Chico con una voz extraña, casi ronca, mientras hacía una reverencia exagerada. «Vamos a hacer que la fiesta de su hija sea inolvidable». Entró con un paso firme, casi arrogante, y pronto fue rodeado por los niños que estaban en éxtasis. Pero Clara notó algo más. Su mirada, aunque fija en los niños, siempre volvía hacia Luisa. Sus ojos parecían estudiar a la niña, una observación que hacía que Clara se sintiera incómoda. Algo en ella, una sensación de peligro, comenzaba a intensificarse. Mientras el payaso realizaba trucos de magia y hacía reír a los niños, Clara se alejó un poco, sintiéndose cada vez más fuera de lugar. Fue a la cocina para preparar más bebidas y darse un momento para respirar. Al pasar por una de las ventanas de la casa, miró hacia afuera, donde el viento balanceaba las ramas de los árboles de manera inquietante. Pero pronto apartó la mirada, intentando concentrarse en lo que sucedía dentro. Cuando volvió a la sala, encontró a Luisa parada cerca del payaso, con los ojos fijos, casi hipnotizada. Ella sostenía una pelota colorida que Chico le había dado, pero no parecía interesada en ella. Clara se acercó y tocó el hombro de su hija. «Luisa, querida, ¿estás bien?», preguntó Clara, intentando sonar calmada, pero con un nudo creciente en el estómago. Luisa, sin apartar la mirada del payaso, respondió con un murmullo. «El payaso me contó secretos». Clara rió, sin saber cómo reaccionar. «¿Secretos? ¿Qué quieres decir, Luisa?». Luisa, con la voz temblorosa, solo repitió: «Él me contó secretos». Y en ese momento, los ojos de la niña brillaron de manera extraña, como si una sombra hubiera cruzado su expresión. Clara quedó en silencio, sintiendo una punzada de inquietud. La sonrisa de Chico parecía cada vez más extraña, como si fuera imposible que dejara de sonreír. Y su risa, aunque agradable para los niños, resonaba en la mente de Clara, incomodándola, perturbándola de una manera que ella no podía comprender. Después de la fiesta, Clara trató de calmarse. Luisa parecía, poco a poco, volver a su estado normal, pero aún estaba extrañamente callada. A lo largo de la noche, la niña no hablaba mucho, y Clara se preguntaba si quizás era por el cansancio de la celebración, o tal vez por el miedo repentino que había sentido al hablar sobre los secretos del payaso. Pero a medida que la noche avanzaba, una sensación creciente de incomodidad se apoderaba de Clara. Algo no estaba bien. Antes de acostar a Luisa, Clara pasó la mano por su frente, notando que estaba un poco caliente. No parecía fiebre, pero aún así, su comportamiento inquieto la preocupaba. La niña estaba en un absoluto silencio, sentada en la cama,
mirando al vacío. Clara trató de hablar con ella. «Luisa, ¿qué tienes? ¿Está todo bien?», preguntó con voz suave, aunque algo ansiosa. La niña no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en un punto distante, como si estuviera observando algo que no estaba allí. La sonrisa de Chico parecía resonar en su mente. «Él dijo que nunca más lo voy a olvidar», murmuró Luisa, casi inaudible. «Tengo que seguirlo». Clara tragó saliva, una sensación de terror corriendo por sus venas. «¿Seguir a quién, querida? ¿Qué estás diciendo?». Pero Luisa solo movió la cabeza, como si tratara de deshacerse de un pensamiento perturbador. «Nada, mamá, solo nada». La conversación se alargaba y Clara no sabía qué pensar. Después de acostar a Luisa, fue a la sala y se dejó caer en el sofá, exhausta. La sonrisa del payaso parecía imposible de borrar de su mente, al igual que la sensación de que algo no estaba bien. Intentó distraerse con la televisión, pero apenas podía concentrarse. Las risas de Chico resonaban en su cabeza como una melodía repetitiva e inquietante. Horas después, Clara se preparaba para dormir. Apagó las luces y se acostó, pero no pudo relajarse. Algo extraño la mantenía alerta. El viento afuera, que antes parecía suave, ahora golpeaba con más fuerza contra la ventana. La casa estaba silenciosa, pero el sonido de las risas de Chico llenaba el aire, como si el propio ambiente estuviera impregnado por esa presencia. Se levantó rápidamente, ya no soportando más esa sensación. Miró a su alrededor, intentando entender de dónde venían esas risas, pero todo estaba en silencio. Fue entonces cuando miró al espejo. Su reflejo estaba perfectamente normal, pero sus ojos estaban más cansados que nunca, y una sonrisa muy sutil, casi imperceptible, curvaba las comisuras de sus labios. Clara parpadeó, y cuando miró de nuevo, la sonrisa desapareció, pero la sensación de incomodidad permaneció. Intentó convencerse de que era solo imaginación, un truco de su mente. Miró el reloj. Era tarde, muy tarde, y todo parecía tranquilo. Pero la sensación de que algo la observaba seguía ahí. Cuando la luz de la mañana finalmente se filtró por la ventana, Clara se levantó para comenzar el día, pero algo seguía molestándola. La risa de Chico estaba en su cabeza, inconfundible. Y más que eso, sentía una presión constante en su mente, como si él estuviera allí, en algún lugar, observándola, esperando. En los días que siguieron, Clara no pudo apartar el pensamiento sobre Chico. Su risa, la sonrisa forzada y esa sensación de estar siendo observada, todo parecía acomodarse en su mente como piezas de un rompecabezas macabro. Pero faltaba la clave para comprender lo que realmente estaba sucediendo. Algo no encajaba. Fue con esa sensación inquietante que Clara decidió investigar más a fondo. Tenía que entender quién realmente era ese payaso y qué le estaba sucediendo a su hija. Con la mirada perdida en el horizonte mientras conducía, tomó el teléfono y comenzó a buscar sobre ese tal Chico, el payaso de la fiesta. Encontró rápidamente algunas referencias en antiguos foros sobre fiestas infantiles, pero fue un comentario de un usuario anónimo el que la hizo detenerse a leer con la respiración contenida. «Cuidado con Chico, él era del circo. No dejes que tu hijo se acerque a él. Nunca se va». El comentario no fue seguido de nada más, pero Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Circo? ¿Qué quería decir con eso? Decidida a entender mejor, Clara comenzó a investigar sobre ese circo itinerante que, aparentemente, había sido donde Chico trabajó antes de convertirse en payaso para fiestas de cumpleaños. En la biblioteca local, Clara pasó horas hojeando periódicos antiguos y álbumes de fotos descoloridas. Finalmente, encontró lo que buscaba. El circo, que había cerrado años antes, tuvo una serie de incidentes extraños, y lo que más llamaba la atención eran los informes de niños desaparecidos en varias ciudades por donde el circo pasaba. Aparentemente, todos los involucrados con el circo, incluido Chico,
estaban relacionados con una serie de eventos extraños que nunca fueron completamente explicados. Un artículo en particular, publicado en una edición de 1982 de un periódico local, llamó la atención. Hablaba de un niño que había sido dado por desaparecido durante una de las presentaciones del circo. El niño había sido visto por última vez cerca de Chico, el payaso, y lo describía como sonriendo de manera extraña, como si estuviera esperando algo. La foto que acompañaba el artículo mostraba al payaso exactamente como Clara lo recordaba, con una sonrisa casi sobrenatural y los ojos vacíos. A partir de ese momento, Clara ya no pudo concentrarse. Su mente estaba hecha trizas, las piezas encajando, y el miedo que comenzaba a apoderarse de ella era abrumador. El payaso no era solo un payaso, era una entidad, una presencia sobrenatural que se alimentaba de algo más que de pura diversión infantil. Siguió investigando, pero pronto descubrió que Chico había desaparecido junto con el circo y nadie había sabido nada de él desde entonces. Sin embargo, las historias persistían. Aparecía en varias ciudades, siempre ofreciéndose para fiestas de cumpleaños y siempre con la misma sonrisa, siempre con la misma risa que nadie más escuchaba, excepto las víctimas. El payaso Chico era más que un simple animador. Era una manifestación del mal, algo que tomaba posesión de las almas de los niños y, eventualmente, de las familias. Al fijarse en una víctima, transformaba esa sonrisa perturbadora en una marca, un sello que indicaba que el proceso de posesión había comenzado. Las desapariciones de los niños eran, en realidad, una forma de alimentarse de sus miedos, de sus angustias, hasta que las almas de las víctimas fueran consumidas por completo. Clara estaba en pánico. Si todo lo que estaba leyendo era verdad, Luisa ya estaba en peligro. No era solo el payaso, sino la entidad que tomaba el cuerpo de Chico como una forma de manifestar su presencia. Clara tenía que proteger a su hija, pero no sabía cómo. Los métodos tradicionales no parecían funcionar contra algo tan antiguo y tan profundo. Volvió a casa, con la mente acelerada, el corazón latiendo con fuerza a cada pensamiento. Cuando entró, Luisa estaba en la sala, sola. La niña estaba inmóvil, con los ojos fijos en algo invisible, como si estuviera viendo algo que solo ella podía ver. Clara se acercó lentamente, el miedo apretando su pecho. Luisa habló, tratando de esconder el pánico en su voz. «¿Qué está pasando, querida?» La niña no respondió, pero su mirada, fija y profunda, parecía más vacía que nunca. Y entonces, de manera casi imperceptible, esbozó una sonrisa. La sonrisa de Chico. La sonrisa que nunca se apaga. La sonrisa de Luisa ya no era la sonrisa inocente de una niña. Era la sonrisa de Chico. La sensación de terror invadió a Clara, pero intentó mantener la calma, sin saber qué hacer. La niña estaba inmóvil, sus ojos sin vida, fijos en un punto distante, como si estuviera escuchando algo que no era visible. Clara podía jurar que, por un momento, los ojos de Luisa se habían transformado, adquiriendo una oscuridad impenetrable. Aquí está a tradução para o espanhol do trecho que você compartilhou. Luisa. Clara la llamó de nuevo, más firme ahora, mientras se acercaba a su hija. ¿Qué estás viendo? ¿Qué te pasó? Luisa finalmente la miró, pero su expresión estaba vacía, como si estuviera en otro lugar, completamente ajena a la presencia de su madre. Se levantó lentamente, con un movimiento suave y robótico, como si estuviera siendo controlada por algo externo. Clara sintió que el aire a su alrededor cambiaba. Lo que estaba pasando no era natural. No había explicación lógica para el comportamiento de la niña. Y una vez más, la sonrisa de Chico parecía flotar en el aire, en algún lugar entre ellas. «Él me dijo que soy la próxima», murmuró Luisa, su voz baja y entumecida. «Soy la próxima en irme». Clara trató de esconder el pánico creciente en su pecho. Sabía que no podía perder la calma. Luisa estaba siendo consumida por algo mucho más grande, algo mucho más oscuro que cualquier explicación humana,
La sonrisa de Chico parecía haber tomado control de ella, y ahora Clara tenía que actuar rápido para salvar a su hija. Desesperada, recordó algo que había leído durante su investigación. Algunas víctimas del payaso reportaron haber sentido la presencia de una fuerza maligna antes de desaparecer. Algunos dijeron que un ritual debía ser interrumpido para romper la posesión. Pero, ¿qué significaba eso exactamente? Clara no lo sabía, y lo único que podía hacer era intentar. Tomó a Luisa por los hombros y la sacudió ligeramente. «Mírame, hija. Luisa, soy tu madre. No dejes que te lleve». La niña parecía no escuchar. Sus manos estaban rígidas, su cuerpo tenso. La sonrisa de Chico parecía resonar en su mente, como un grito silencioso. A cada palabra que Clara intentaba, la presencia de Chico se hacía más fuerte. El miedo la dominaba con mayor profundidad. Entonces, en un impulso de desesperación, Clara la abrazó con fuerza, tratando de hacer que su hija volviera a sí, intentando alejar la presencia del payaso. Fue en ese momento cuando el rostro de Luisa se transformó, y Clara vio algo que jamás olvidaría. No eran solo los ojos vacíos y sin vida de la niña. Había un cambio, una desviación. La expresión de Luisa se retorció en una risa macabra, imitando perfectamente la sonrisa de Chico. La voz de Luisa, al hablar de nuevo, ya no era la de una niña, sino la de un adulto, ronca y llena de un veneno invisible. «Él me está llevando, mamá. Su sonrisa nunca desaparecerá. No puedes salvarme. Él me quiere». Las palabras de su hija cortaron el corazón de Clara como cuchillas afiladas. Sabía que se estaba enfrentando a algo más allá de la comprensión humana. La sensación de impotencia era abrumadora. ¿Qué podía hacer contra una entidad que se alimentaba del miedo? ¿Cómo podría luchar contra algo tan antiguo, tan inmenso? Desesperada, Clara miró hacia la puerta, como si esperara que algo o alguien la salvara, pero la casa estaba vacía. Y cuando miró hacia atrás, Luisa ya no estaba allí. La niña había desaparecido. Clara quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza y una sensación de desesperación apoderándose de cada célula de su cuerpo. Luisa había desaparecido, pero la risa de Chico aún estaba allí, resonando en las paredes de la casa como una maldición. La casa, que antes parecía un refugio, ahora estaba sumida en una atmósfera de terror. Corrió de un lado a otro, llamando el nombre de su hija, pero la respuesta era el silencio, nada más que el eco de sus propias palabras. «¡Luisa!», gritó, desesperada, sintiendo el peso de la impotencia aplastándola. Fue entonces cuando la risa, ese sonido insoportable y distorsionado, volvió a escucharse. No era solo una risa, era una presencia. Clara no sabía cómo, pero sentía que la estaban observando, que algo la acechaba, esperando el momento adecuado para revelarse. La sonrisa de Chico estaba en cada rincón de la casa, en la luz tenue que entraba por la ventana, en las sombras que danzaban por las paredes. No sabía qué hacer. Todo lo que quería era recuperar a su hija. Pero, ¿cómo podría enfrentarse a algo tan monstruoso? ¿Cómo podría luchar contra una entidad que parecía tan antigua y poderosa? De repente, la atmósfera de la casa cambió. El aire se volvió denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Clara sintió una presión creciente en su pecho y su cuerpo fue invadido por una sensación de que algo estaba a punto de suceder. Las luces comenzaron a parpadear y el sonido de la risa fue reemplazado por un murmullo bajo, incomprensible, que parecía venir de todos los lados. «Deberías haberte quedado lejos, Clara», dijo la voz, grave y profunda, desde atrás de ella. Se dio vuelta rápidamente, pero no había nadie. El murmullo continuó, resonando en sus oídos, pero ahora con un toque de desdén, como si la entidad que hablaba la estuviera condenando. Clara se dio cuenta de que lo que estaba allí ya no era Chico. Él había desaparecido hacía mucho tiempo, reemplazado por algo mucho más antiguo y maligno. El payaso, con su risa incesante y su sonrisa grotesca, no era más que una máscara, una forma, un receptáculo para la verdadera entidad
que se alimentaba del miedo y del dolor. La casa ahora parecía una prisión, una trampa, y Clara sintió que su única opción era seguir adelante, enfrentar lo que fuera que estuviera allí. Sabía que no podía dar marcha atrás. No podía permitir que la maldición de Chico tomara completamente a su hija. De repente, una figura apareció ante ella. No era Chico, ni ninguna forma humana que pudiera reconocer. Era algo más, algo innombrable, con una aura de pureza perversa. Su sonrisa era una distorsión, una caricatura grotesca de algo que alguna vez pudo haber sido humano, pero que ahora se había convertido en una manifestación de terror puro. «Nunca debiste haber llamado su atención», dijo la entidad, su voz resonando como una onda sonora, invadiendo la mente de Clara. «Ahora ella es mía». Clara, enfurecida y desesperada, dio un paso al frente. «¿Dónde está mi hija? ¿Qué le hiciste?». La entidad sonrió aún más, como si se estuviera divirtiendo con el sufrimiento de Clara. «Tu hija ahora está conmigo. Cada sonrisa que ves, cada momento de alegría, es mi marca. Y ahora ella será mía, como todos los demás antes de ella». Mientras Clara sintió que las lágrimas comenzaban a caer por su rostro, pero por dentro una llama de determinación se encendió. No podía dejar que eso sucediera. No podía permitir que su hija se perdiera para esa entidad. «No voy a dejar que te la lleves», gritó Clara, el desesperación transformándose en ira. La entidad se rió, una risa vacía y cruel. «Ya perdiste, Clara. Ya es demasiado tarde». Y antes de que pudiera reaccionar, la figura se deshizo en el aire, dejando detrás de sí un eco de risas que aún reverberaban en las paredes de la casa. Clara, temblando de miedo, pero con una fuerza renovada, sabía que ahora debía actuar. No sabía cómo, pero sabía que no podía rendirse. Tenía que salvar a Luisa. Clara estaba atónita, la mente en un torbellino de emociones. La sonrisa de la entidad seguía resonando en su cabeza, un recuerdo vívido y aterrador de su presencia. Sabía que no podía rendirse, no importaba lo imposible que fuera la tarea. Su hija estaba en peligro, y la única manera de salvarla era confrontar aquello que estaba tomando su alma. Pero, ¿qué podía hacer contra algo tan poderoso, algo que parecía no tener límites? Clara recordó las historias que había leído durante su investigación, sobre rituales, sobre cómo romper el ciclo de posesión. Algo dentro de ella le decía que la clave para la salvación de Luisa estaba en el pasado, en el origen del payaso, en el origen de Chico. Si pudiera descubrir cómo se había convertido en lo que era, tal vez podría derrotarlo. Con el corazón pesado, Clara se dirigió nuevamente a la biblioteca local. Sabía que tenía poco tiempo. Cada segundo que pasaba, su hija estaba más cerca de perderse completamente para la entidad. El sol ya se había puesto y las calles estaban desiertas. La sensación de vacío aumentaba a medida que caminaba, pero Clara no podía darse el lujo de temer la soledad. Tenía una misión y no podía dar marcha atrás. Al llegar a la biblioteca, fue directamente a la sección de periódicos antiguos. Allí revisó los archivos hasta que encontró un pequeño cuaderno encuadernado en cuero, que parecía ser una colección de notas y registros sobre el circo. El nombre de Chico estaba allí, pero también otros registros, menciones a rituales extraños realizados por miembros del circo, como un intento de invocar entidades de las tinieblas para garantizar fama y éxito. Clara leyó con creciente incredulidad. Era eso. El payaso no se había convertido solo en una leyenda, era un vehículo para algo mucho más antiguo, mucho más maligno. La sonrisa, la risa, el comportamiento insano, todo formaba parte de un pacto hecho con una entidad oscura, un ser que había sido despertado en el momento en que el circo invocó fuerzas más allá de la comprensión humana. El ritual implicaba el sacrificio de almas inocentes, especialmente de niños, como parte del proceso para alimentar a la entidad y darle poder. Cada niño que desaparecía alimentaba el ciclo, fortaleciendo la presencia de la entidad y asegurando que continuara acechando a los vivos.
La clave para interrumpir el ciclo estaba en romper el vínculo con la entidad, un proceso que implicaba un enfrentamiento directo, un sacrificio propio. Clara no sabía lo que eso significaba, pero algo estaba claro. Si quería salvar a su hija, tendría que ser más fuerte que el miedo. La entidad quería a Luisa, pero Clara estaba decidida a impedirlo. Con el cuaderno en manos, se dirigió a casa, su mente bullendo con los detalles del ritual. De vuelta en su hogar, Clara comenzó a preparar todo. Lo primero que hizo fue quitar todos los símbolos que había notado en las fotos del circo. Lo hizo de manera frenética, usando sal y otros ingredientes que encontró, basándose en las instrucciones del cuaderno. Cada paso parecía absurdo, pero su mente estaba enfocada, guiada por la necesidad de salvar a su hija. La sonrisa de Chico aún la atormentaba. Cuando miró al espejo, su propio reflejo parecía distorsionado, como si estuviera siendo arrastrada hacia algo más profundo, algo que no comprendía. El miedo se estaba volviendo palpable, pero Clara lo ignoró. Sabía que tenía que actuar ahora. Se dirigió a la habitación de Luisa, que estaba vacía. La niña había desaparecido nuevamente. Clara sintió el frío en la espalda, pero no se dejó vencer. Al entrar en la habitación, notó una sombra extraña en la pared. La luz de la lámpara titilaba y la risa, esa risa de Chico, empezó a sonar más fuerte. Luisa. Clara llamó, tratando de mantener la voz firme, a pesar del miedo. Fue entonces cuando la sombra se movió y Luisa apareció, parada en medio de la sala. Pero algo estaba mal. Su hija ya no estaba allí. Lo que estaba ante Clara ya no era una niña. Era algo distorsionado, con la sonrisa de Chico ampliada, los ojos perdidos en una niebla oscura. «No puedes salvarme». La voz que salió de la boca de Luisa no era la suya. Era una risa, pero una risa llena de dolor. «Él ya me ha tomado. Has fallado». Clara sintió una desesperación profunda, pero no retrocedió. Sabía que ya no era su hija, sino una cáscara vacía, poseída por la entidad. Las palabras del cuaderno volvieron a su mente. El enfrentamiento debe ser directo, no hay otra forma. Y así, con el corazón latiendo fuerte, se preparó para enfrentar lo imposible. El aire estaba pesado. Clara sentía que cada respiración era un esfuerzo, como si el ambiente mismo se estuviera volviendo más denso, más opresivo. Luisa, o lo que quedaba de ella, estaba frente a ella, inmóvil, con los ojos profundos como abismos. La sonrisa grotesca, amplificada y burlona, se extendía por el rostro de la niña, que ahora parecía haber perdido toda humanidad. La risa de Chico, que antes era una presencia infiltrándose en las sombras, ahora resonaba por toda la casa, como un rugido distante que se acercaba con cada segundo. Clara, con las manos temblorosas, sostuvo el cuaderno contra su pecho, sintiendo el peso de las palabras, las instrucciones que apenas podía comprender. Sabía que no quedaba más tiempo. La entidad se estaba alimentando del alma de su hija, y si no actuaba, Luisa se perdería para siempre. «Luisa», Clara susurró, intentando mantener la voz firme, aunque el miedo casi la devoraba. «Tienes que luchar contra él. No eres él, hija. No eres Chico». La niña, o lo que había tomado su lugar, no respondió. Solo miraba a Clara con una expresión vacía, como si las palabras fueran ecos distantes. La risa continuaba, más fuerte ahora, como si estuviera burlándose del esfuerzo de Clara. Pero ya no podía dudar. Clara dio un paso al frente, los ojos fijos en los de Luisa, tratando de encontrar algo allí, cualquier vestigio de su hija. Sabía que lo que enfrentaba no era solo un payaso, no era solo una entidad, era el mal encarnado, y tendría que ser más fuerte que él. Con un movimiento brusco, Clara dejó el cuaderno sobre la mesa y tomó un frasco pequeño de sal, una de las instrucciones del ritual. Siguiendo lo que había leído, trazó un círculo alrededor de la niña poseída, murmurando palabras que no comprendía completamente, pero que sentía resonar con una fuerza primitiva. La sensación de que algo estaba a punto de suceder se apoderó de ella.
pero no podía parar. «No puedes vencerme, Clara», habló la entidad. La voz de Luisa, ahora transformada, grotesca y grave. «Yo soy eterno. El miedo alimenta mi fuerza». Con cada palabra, Clara sentía el peso de la amenaza, pero no dejó que la desesperación la dominara. Tenía un objetivo. Luisa todavía estaba allí, en el fondo. Sabía que tenía que alcanzar a su hija antes de que fuera demasiado tarde. Recitó las palabras del ritual con más fuerza, su voz rompiendo el pesado silencio de la casa. «No tú, sino la luz. No la oscuridad, sino la verdad». La risa se detuvo de repente. El silencio fue absoluto por un instante, y luego, el aire pareció explotar con una presión incontrolable, como si la casa estuviera a punto de derrumbarse. Clara sintió una ola de energía hacia ella, tan intensa, que casi la hizo caer. Cerró los ojos, concentrándose en las palabras del cuaderno, en las instrucciones, en lo que debía hacer para destruir el lazo entre Luisa y la entidad. De repente, la niña comenzó a contorsionarse, un sonido gutural escapando de su garganta. Clara sintió un dolor agudo en el pecho, como si fuera golpeada físicamente por la fuerza que intentaba apoderarse de Luisa. Sabía que estaba al límite, pero no podía parar. No podía permitir que todo fuera en vano. Con un grito de rabia y determinación, Clara extendió las manos, dirigiendo su energía al centro del círculo. Y fue en ese momento cuando el suelo tembló, las luces parpadearon y una presencia oscura intentó manifestarse frente a ella, tomando la forma del payaso chico, pero más grande, más monstruosa, una entidad de pura maldad. «No entiendes, Clara», dijo el ser, con una risa ensordecedora. «Yo soy el fin, el miedo, el dolor, la oscuridad. Todo eso soy yo, y no puedes detenerme». Pero Clara no retrocedió. Con el corazón acelerado, gritó las palabras finales del ritual, aquellas que casi no podía pronunciar. El poder de las palabras parecía resonar en el aire, la energía de la casa y de la propia entidad respondiendo al comando. La forma del payaso comenzó a vacilar, a distorsionarse. La entidad gritó de agonía, la sombra que tomaba a Luisa comenzando a desintegrarse, deshaciéndose como humo frente a una llama. La risa se transformó en gritos de dolor, pero Clara no se detuvo. Continuó hasta que la presencia desapareció por completo, dejando atrás un profundo silencio. Y entonces Luisa cayó al suelo, sus ojos claros de vuelta, como si finalmente hubiera sido liberada. Clara corrió hacia ella, las lágrimas cayendo por su rostro, y la abrazó con fuerza, sintiendo a su hija regresar. «Estás a salvo, mi hija», Clara susurró mientras sostenía a Luisa en sus brazos. «Ahora estás a salvo». El silencio en la casa era profundo, casi ensordecedor. Clara abrazaba a Luisa con todas sus fuerzas, la niña ahora segura en sus brazos, sus ojos brillando con una suavidad que Clara no había visto en días. La batalla estaba ganada, pero el costo de todo eso aún pesaba sobre ella. El peso de lo que habían enfrentado, el horror de lo que casi les sucedió, no podía borrarse tan fácilmente. Miró el rostro de su hija, los rasgos gentiles que ahora estaban inmaculados, como si la entidad nunca hubiera puesto sus manos sobre ella. La sonrisa de chico, esa marca de terror que se había extendido por toda la casa, había desaparecido. Pero Clara sabía que eso no era el final completo. La experiencia las había cambiado para siempre. «Está todo bien, mamá», murmuró Luisa, su voz suave, pero llena de una sabiduría que parecía no ser suya. Levantó la cabeza del hombro de Clara y la miró directamente, con una seriedad que la niña de antes nunca habría mostrado. «Ya estoy bien, no te preocupes, pa». Clara sintió una mezcla de alivio e inquietud. La niña estaba allí, en sus brazos, pero había algo diferente en su expresión, una sombra de comprensión que Clara no podía ignorar. Todavía estaba intentando procesar todo lo que había sucedido, los rituales, la lucha contra la entidad,
el terror que casi destruyó su familia. No sabía si solo estaba aliviada o si había algo más, algo que comenzaba a formarse dentro de ella misma. ¿Tú recuerdas todo?, preguntó Clara, con el tono lleno de preocupación. Luisa asintió, pero la ligereza de su expresión se desvaneció rápidamente. Recuerdo todo, mamá, y él no se ha ido, no completamente. Clara se apartó un poco, el miedo volviendo a surgir. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? La niña miró al vacío por un momento, y Clara siguió su mirada, intentando entender. Él aún está dentro de mí, mamá. Nunca fue solo una persona, es una presencia. Se alimenta del dolor, del miedo, de aquello que quedó perdido. Clara sintió un escalofrío. La entidad, la sonrisa de Chico, todo lo que había sucedido, no parecía haber sido erradicado por completo. La sensación de que algo aún estaba allí, esperando, se hizo más fuerte que nunca. Pero Luisa seguía mirándola, sus ojos brillando con una calma aterradora. Mamá, me salvaste, pero... Luisa habló con tristeza en sus ojos. Él va a volver, siempre vuelve, porque él no es solo un payaso. Él es el dolor que nunca se curó. Él es el miedo que nunca desaparece. Clara sintió un apretón en el corazón. Quería creer que eso había terminado, que la pesadilla se había disipado, pero las palabras de su hija comenzaron a pesar en su mente. Había algo más detrás de la sonrisa de Chico, algo que trascendía el mal físico, un mal que se alimentaba de las heridas emocionales de la humanidad. No, Luisa, dijo Clara, tratando de mantener la esperanza. Te protegeré, él no volverá, te lo prometo. Pero, incluso mientras hablaba, sabía que eso era solo una parte de la verdad. La sonrisa de Chico, o mejor dicho, la entidad que se escondía detrás de ella, había sido derrotada, pero el mal que representaba estaba profundamente arraigado. No dependía solo de un cuerpo o una sonrisa. Él era el dolor de todos los niños perdidos, el lamento de todas las almas que nunca encontraron la paz. Estaba en cada suspiro de miedo, en cada recuerdo que las personas preferirían olvidar. Clara sintió un peso en el corazón, una conciencia fría y amarga, pero no podía rendirse a eso. Ella había luchado para salvar a su hija, y eso era lo que importaba. Luisa estaba con ella, viva, y, mientras estuviera en su poder, haría todo lo necesario para protegerla. Sin embargo, la verdad silenciosa flotaba entre ellas, un recordatorio de que el fin de una batalla no significaba el fin de la guerra. La sonrisa de Chico podría haberse silenciado en ese momento, pero el eco de su risa seguía resonando, no solo en el pasado, sino también en el futuro, como una cicatriz que se forma, pero nunca desaparece por completo. Mientras Clara miraba a Luisa, se dio cuenta de algo más. Su hija, que un día había sido una niña inocente, ahora llevaba dentro de sí una carga que Clara nunca podría comprender completamente. Lo que había sucedido con ella, lo que había sucedido con su familia, moldearía su futuro, para bien o para mal. El mal que representaba Chico podría haber sido derrotado temporalmente, pero el miedo y el dolor, como siempre, estaban esperando pacientemente, al acecho, para volver cuando menos lo esperaran. Pero Clara sabía, en lo más profundo de su corazón, que el amor que sentía por su hija, era más fuerte que cualquier cosa que intentara destruirla. El amor podría ser la clave para finalmente romper el ciclo, para darle a Luisa la vida que merecía, lejos de la sonrisa de Chico. Y así, con el peso de todo lo que habían vivido, Clara y Luisa salieron de la casa hacia el futuro. La sonrisa de Chico aún estaba en sus corazones, pero ahora ya no tenía poder sobre ellas. Habían enfrentado lo peor, y con eso crearon la fuerza para seguir adelante. La sonrisa del payaso ya no era una amenaza, era un recuerdo,